Hola profesor, le presento mis apuntes del tercer parcial, los cuales comienzan con la teoría clásica, donde Adam Smith es el mayor representante. En su teoría del egoísmo nos menciona que todo, absolutamente todo en el universo tiende hacia un equilibrio. Nos menciona los principios de la escuela clásica y nos dice que dentro de la teoría clásica todos los mercados se regulan vía precio. Entonces nos menciona que Adam Smith crea la teoría clásica. También habla de que todo lo que nos rodea se le dedicó tiempo para elaborarlo. Dentro de esta teoría clásica está el sistema mercantilista, en donde la riqueza de una nación no se define por cuánto oro tuviera, sino del trabajo que en él se desarrolla. Entonces todo el pensamiento económico recibe influencias de los fisiócratas, de pensadores griegos, romanos, pensadores escolásticos como Santo Tomás de Aquino y Nicolás Maquiavelo. Esas son las ideas que retomé de la clase. Relacionado a ello nos deja un video y con esto la primera tarea, que son 5 preguntas relacionadas igual a Adam Smith. En la próxima clase vimos las condiciones de la teoría clásica para la congruencia del equilibrio. Como primer punto dice que la cantidad de productores y consumidores es tan grande que ninguno de ellos puede influir de precio. Las mercancías son homogéneas. Tanto productores y consumidores poseen plena información del mercado. No existe barreras de entrada ni de salida y no existen perturbaciones ni naturales ni ficticias. Nos explicó lo que es un monopolio, un oligopolio. Aquí encontramos otra tarea, la cual es las leyes que desarrolla Adam Smith y sus aportes a la economía. Y yo encontré que en su libro La riqueza de las naciones se rige por 3 leyes, que es la libre iniciativa individual, la libre competencia y el libre funcionamiento de las leyes del mercado. En sus aportes a la economía reconocía la división del trabajo en actividades especializadas con la finalidad de disminuir costos. Además, clasificar claramente 2 tipos de valor, el de uso y el de cambio. En los preceptos de la teoría clásica nos menciona que el Estado no debe intervenir en las decisiones económicas y cuando existe una crisis económica, la etapa de recuperación llega de forma automática hasta llevarnos a un nuevo auge. En la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, dice que de acuerdo a las características climáticas, geográficas, políticas, sociales, intelectuales, socioculturales, religiosas, algunas que otras, algunas regiones del planeta se vuelven más eficientes para producir algunos bienes. Empezamos a hablar de la ley de Say, donde toda oferta va a crear su propia demanda, y con ello nos dejó buscar 5 mercancías las cuales se nos hicieran absurdas. Y empezamos a hablar sobre la ley de Say, donde dice que toda oferta va a crear su propia demanda, y con esto nos deja buscar 5 mercancías absurdas, las cuales pues puse esas. Posteriormente desarrollamos el tema sobre Say, donde dice que fue un economista francés que divulgó la teoría de Adam Smith y que fue uno de los precursores del marginalismo. Formuló la ley de los mercados o la ley de Say, en la cual dice que toda su oferta creará su propia demanda. Todo en este mundo se puede vender. Say se oponía a la teoría del valor. El trabajo genera valor, considerando que el fundamento del valor está en la utilidad que los distintos bienes reportan a las personas. Entonces también nos empezó a hablar sobre el idealismo, el materialismo, el liberalismo
y también nos habló un poco acerca de Rousseau y de Montesquieu. También nos habla sobre la Revolución Inglesa, que implicó un cambio del absolutismo a una monarquía parlamentaria enfocada al liberalismo. Todo movimiento social está precedido por un movimiento ideológico. Los movimientos que dieron origen a la revolución fue la Reforma Protestante, los tratados de Westfalia y la Revolución Inglesa. El liberalismo es una corriente ideológica que va a dar en distintas partes del mundo después de la Reforma Protestante. Nos dice que hay muchos tipos de liberalismo, en los cuales está el político, el religioso, el cultural y el económico. También vimos sobre el positivismo, que es una corriente derivada de la Ilustración. A partir de este punto inicia la ciencia política, la cual consiste de leyes como la ley de la oferta y la demanda. Surge la teoría del consumidor y la teoría del productor. Smith propone las primeras leyes económicas. Y bueno, entre clase ya nos había dejado hacer estas cartulinas, solamente que yo las dejé al final para presentar todas mis cartulinas. La primera es acerca de los pensadores antiguos. Nos dijo que pusiéramos los representantes, las obras destacadas y los aportes a la economía. De los que puse fue Platón, Aristóteles, Xenofonte, Lucio Moderato. También teníamos que abarcar a los pensadores escolásticos, de igual manera los representantes, las obras destacadas, los aportes a la economía. En este espacio puse a Santo Tomás de Aquino, a Nicolás Maquiavelo y a Nicolás Oresme. Y en los mercantilistas puse a Tomás More, a Antonio Sierra, a Say y a Jean Bodin. La segunda cartulina fue acerca de la evolución del pensamiento, que ya habíamos visto en clase, acerca del estadio mágico teológico, el estadio metafísico y el estadio científico. Y bueno, pues en la tercera cartulina abarqué sobre la evolución de las corrientes del pensamiento. Nos dejó que investigáramos acerca de la dialéctica, que es la que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. El empirismo, que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente en la percepción sensorial. En el idealismo, afirma que la realidad que podemos ver es fundamental en un constructo de la mente inmaterial. En el racionalismo, define la primación de la razón para conocer la verdad. El materialismo dice que la materia es lo primero que la conciencia. La cuarta y quinta cartulina, pues yo la puse en una. En la primera teníamos que hacer un mapa acerca de la creación de la teoría clásica. Y la segunda era acerca de los exponentes de la teoría clásica, entonces por eso yo la incluí en una. En la creación de la teoría clásica, dice que empieza con los pensadores griegos, de ahí sigue con los pensadores escolásticos y se divide en mercantilistas, que abarca del siglo XVI al XVIII, y los fisiócratas, que son del siglo XVIII. Los exponentes pues son Adam Smith, David Ricardo, John Mill, Jan Say, Robert Milton y Marx. Y pues cada uno de los exponentes nos pidió 2 aportes a la economía. Y pues eso es todo.